Nuevo Testamento, la conversión en el Nuevo Testamento. La conversión en el Nuevo Testamento, además de volver a Dios, es tener fuerza para acoger el reino. Tener fuerza para acoger el reino. Parte de estas reflexiones más adelante estarán disponibles en YouTube, también en Parroquia San Ramón Nonato y Reflexionando la Palabra. La palabra conversión, queridos hermanos, que viene del griego. La palabra conversión que viene del griego, que significa metanoia. O sea, es la palabra griega metanoia, que significa cambio, cambio. Por ejemplo, la palabra metamorfosis significa cambio de forma. Cambio, más allá. Metafísica. Nos dieron metafísica a nosotros en el seminario, que significa después, más allá de la física. Noia viene de nous y puede ser traducido como horizonte de comprensión. En este sentido, la conversión entonces significa cambio de horizonte, ver más allá del horizonte de comprensión vigente, cambio de vida, cambio de actitud. Que este tiempo de cuaresma, este tiempo de cuarentena nos haga más cercanos, nos haga más solidarios a nosotros, con el que sufre, con el que está inmerso en el dolor, el que está pasando situaciones difíciles en la vida humana. Entonces, conversión es cambio de vida, cambio de actitud. A veces, por ejemplo, decimos con los candidatos y los partidos políticos, no, eso es más de lo mismo. Quiera Dios que llegue el momento en que se dé un profundo cambio en la mentalidad de nosotros, un cambio profundo en la mentalidad, no estar apegados a dádivas y a un sueldo y a cosas que merecemos por dignidad y nos la vienen a dar como entregárnosla como dádiva. No, que se produzca un verdadero cambio en nosotros. El Evangelio, en sus 4 evangelistas, hablan del reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes, los feligreses de aquí de mi parroquia, cuando yo le decía el miércoles de ceniza, recuerden que eres polvo? Y más adelante le decía también, conviértete y cree en el Evangelio. Un saludo muy caluroso, muy especial a un hermano en el ministerio, o no sé, como un hijo en la fe, a Francisco de la Rosa. Es el párroco de la parroquia San Pedro Apóstol en el Cercado, que se unió ahora a nosotros en la transmisión. Y también agradecemos a Sandra Lorenzo, que también está con nosotros y que le vamos a ir a hacer así pulgar arriba, como es lo propio aquí en nuestra parroquia. Conviértanse porque el reino de Dios ha llegado. La primera cita se la voy a dar, la vamos a tener aquí en el texto del Evangelio de Marcos. Marcos 1:15. Marcos 1:15 y Mateo 4:17. Conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Es tiempo de una pausa musical para que no se aburran tanto escuchándome a mí ahí hablando. Vamos a escuchar una canción que la interpreta Mikey Mendoza. Es un cantautor católico de La Voz de María en La Vega y él vive en el Santo Cerro. Un joven muy hiperactivo, muy inquieto. Quiero cantar para ti, que te siento
Mendoza, cantando para ti, cantando para nosotros. Nos invita a orar con fe, Mikey Mendoza. Estamos también grabando para YouTube esta parte de este retiro y también para las personas que nos están siguiendo ahí en Facebook. Para orar y crees que Dios de ti se ha olvidado. Tú puedes vencer y en Dios creer. Cuando vengan las pruebas, postrado ante Él, ora con fe. Tú puedes vencer, no hay por qué temer. El Señor te libera, en sus brazos estás, ora con fe. Quiero cantar para ti, que tienes problemas de fe. Quiero cantar para ti, que dudas al creer. Yo también dudé, ya me ves, no soy perfecto. Yo también caí, pero me levantó el divino Maestro. Tú puedes vencer y en Dios creer. Cuando vengan las pruebas, postrado ante Él, ora con fe. Tú puedes vencer, no hay por qué temer. El Señor te libera, en sus brazos estás, ora con fe. Tú puedes vencer y en Dios creer. Cuando vengan las pruebas, postrado ante Él, ora con fe. Tú puedes vencer, no hay por qué temer. El Señor te libera, en sus brazos estás, ora con fe. Tú puedes vencer, ten fe. El Señor te libera, en sus brazos estás, ora con fe. El Señor te libera, en sus brazos estás. Aquí seguimos con ustedes a esta hora, en esta noche de retiro, ya llegando a la parte final del mismo. Nos sigue diciendo Jesús en el Evangelio: no he venido a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿A quién vino a llamar Jesús? No fue a los justos. A los sanos no necesitan medicina, nos dirá en otro lado. Probó el agua convertida en vino. Así es, ese cambio que tiene que darse en nosotros, como esa agua. Las páginas del Nuevo Testamento son explícitas al vincular la conversión con el reino que trae Jesús. Si antes era un volverse a, ahora se trata de un seguir a, de seguir detrás de Jesús, coger detrás de Él. Cuenta una historia que en una granja se salió un conejo. Rosa Exeget está también con nosotros, lo está viendo, agradecemos. Ya pone manito arriba, significará eso que está orando por nosotros o que quiere que oremos por ella. Ese conejo que se
que se salió de la granja, hubo un perro que vio cuando el conejo se soltó. Y ese perro le cayó atrás a ese conejo. Y el perro va corriendo ahí por tratar de perseguir y agarrar a su conejo. Al paso por el camino se unió otro perro. Y más adelante otro, y otro, y otro, y otro. Y al fin muchísimos perros. Como María, Job y yo contábamos los perros que había en el trayecto de la carretera de Rincón a Cotuí, cuando hacíamos el programa Luz de Vida en La Voz de María en vivo. Contábamos los perros de noche para no aburrirnos. Hola mi querido, dice Rosa. Sí, hola mi querida, saludos para ti. Entonces iban corriendo muchísimos perros detrás del conejo. Muchos perros no sabían el objetivo y detrás de qué corrían. Solo uno sabía por qué iba corriendo. Algunos perros se desanimaron y se quedaron. Otros se cansaron y se fueron quedando. Otros perdieron, no sabían el horizonte y no tenían razón por la que iban corriendo. Pero ¿qué pasa? Que había uno que sí sabía detrás de qué iba corriendo y permaneció fiel corriendo detrás de ese conejo hasta que lo pudo alcanzar. Así es la vida de nosotros. Tenemos que saber, tenemos que haber visto a Jesús, tenemos que haber visto al Señor para ir detrás de sus huellas, detrás de sus pasos y no desmayar y no cansarnos en el camino. Entonces, tenemos que ir hacia ese arrepentimiento como una respuesta al anuncio del reino. Es la nueva vinculación con la fe en el Evangelio. El arrepentimiento es un apartarse de la ignorancia que se ha tenido hasta entonces. El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1423, nos dice que Jesús llama a la conversión. Y esta llamada es parte esencial del anuncio del reino. Es una llamada amplia a los que no conocen a Cristo ni a su evangelio. Todavía hay personas que no conocen a Cristo, que no conocen el evangelio. Dominga Cruz en Pedro García está también con nosotros conectada. Qué bueno, qué alegría. Entonces, esa llamada se amplía a los que no conocen a Cristo y a los que no conocen el evangelio. Pero también es la llamada que sigue resonando en todos los bautizados como tarea ininterrumpida de la iglesia, que recibe en su propio seno a los pecadores. A los pecadores. Siendo santa, necesita de purificación. Muchos hablan de la iglesia católica, sin darse cuenta que hay otras iglesias también que son católicas. La iglesia no es la única católica, porque hay una iglesia que se llama universal. ¿Qué significa la palabra católico? Católica, universal. Universal, es una iglesia presente en el mundo entero, de ahí viene el concepto católico. Pero cuando hablan de la iglesia católica, debieran hablar también de la iglesia santa. Yo creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Rezamos en el credo. La iglesia que es una, santa, católica, apostólica y romana. Había que enfatizar porque lo de la iglesia romana, que ya se estaban dando otras manifestaciones de iglesia en otros países, en otro continente, otro sistema, otro continente. Entonces, eso nos recuerda el catecismo de la iglesia. El número 1429 nos recuerda la conversión de Pedro tras la triple negación. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces? 3 veces que negó Pedro al maestro. La mirada infinita y misericordiosa de Jesús a Pedro, que provoca las lágrimas del arrepentimiento. Lágrimas del arrepentimiento. Y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito eso! La triple afirmación hacia eso. Entonces, ¿qué necesitamos ahora nosotros, ya que vamos llegando a la parte final de esta transmisión? Orar, un momento de
oración. Pero antes yo quiero compartir con ustedes un párrafo de un artículo que escribió el padre Cristian Peralta. El padre Cristian Peralta es Charo, que Dios te bendiga, dice Dominga Cruz. Ese soy yo, por si acaso. En mi pueblo me dicen Charo. Entonces, Cristian Peralta escribió un artículo que originalmente fue publicado en acento.com y que yo me lo robé y lo reproduje en un blog que yo tengo que se llama vivenciasjuvenilesrd.blogspot.com. Ahí está un artículo muy bonito y yo quiero leer solamente 2 párrafos del artículo. Es muy largo, es denso, pero muy sustancioso y muy interesante. Si usted puede adquirirlo, o se consígalo y léalo en acento.com.do o me avisan y yo se lo envío en enlace donde yo lo tengo reproducido en mi blog. Por último, dice él, hablando sobre el título del artículo, que es Primero no hacer daño, bioética en tiempos de pandemia. Lo primero es no hacer daño. Y los jesuitas me enseñaron a mí que lo primero es lo primero. Dice él, debemos recordar el principio de reciprocidad. La población deberá apoyar a aquellas personas que tienen una mayor carga en este momento. Aquellas que tienen una mayor carga en este momento. Así que yo quiero que oremos por esas personas que tienen una gran carga de responsabilidad ante este tiempo de pandemia y ante esta situación en la que estamos viviendo. Y sigue diciendo él, aquellas que asumen un riesgo desproporcionado en favor de la población en general. Estos son los miembros de los equipos sanitarios, de asistencia social, los agentes de comunicación social. Se celebró el Día del Periodista ayer. Algunos me escribieron y me felicitaron. Yo no soy periodista, yo soy locutor. Locutor de estudio, no de profesión, pero de estudio y por vocación, porque no recibo salario por esa parte. Victoria Polanco está unida a nosotros en esta transmisión. Entonces, sigue diciendo que ayer era el día del periodista. Los saludamos y oramos por los periodistas ante esta arriesgada vocación en la que nos ha tocado vivir. Sigue diciendo entonces el Cristian Peralta, y los cuerpos de seguridad nacional. Estos grupos se exponen a riesgos de contagio constante por la labor que realizan. La población en general deberá apoyarlos en sus trabajos con un comportamiento cívico y sin hacer actos contrarios a las recomendaciones para la detención de esta pandemia. Estos grupos que están asumiendo riesgos habrán de comportarse con la altura profesional que estos momentos requieren. Los dominicanos pueden aunar esfuerzos para pasar esta pandemia con la menor cantidad de víctimas humanas y juntos pueden levantarse del agujero económico que se producirá. Ahora es que se va a ver si es verdad que el país ha crecido económicamente y si es verdad que ya somos de clase media o ya somos ricos en el país, como ha dicho el Banco Central y el gobierno en sus informes sobre este constante crecimiento económico. Aquí no hay clases sociales, este virus no discrimina a nadie, quién es pobre, quién es rico, quién tiene dinero. Ahora sí está la forma entonces de enfrentarlo según las condiciones económicas por las que usted está pasando. Entonces dice él, es tiempo de trabajo en común. De otro modo, esto puede ser un desastre mayúsculo. Si nos fijamos bien, nos quedarán muy claras las prioridades por las que debemos luchar después.
Ya sabremos lo que significa ser vulnerables y sobre cuáles sistemas nacionales debemos reforzar para que la vida digna para todos sea un hecho. Entonces, después que toda la emergencia pase, tendremos ante nuestra conciencia renovada un compromiso ineludible. Trabajar con más convicción para no tener que lamentarnos tanto por lo que hemos dejado de hacer responsablemente. Yo agradezco muchísimo al padre Cristian Peralta. Él es nativo de aquí, de Los Mameyes, y precisamente de esta parroquia. Y él dice que escribo desde Madrid. Oigan esto. Escribo desde Madrid, pero no dejo de seguir con atención lo que pasa casi minuto a minuto en mi República Dominicana natal, gracias a las redes sociales y periódicos electrónicos. Mi cita Acento y a Hoy, entre otros. Entonces, él se mantiene muy informado y escribió ese artículo, me envió el enlace, yo lo he leído y lo he compartido. Entonces, hagamos oración en este momento. ¿Por quién nosotros queremos que oremos ahora? Póngase usted donde está. Sergio Páez. Sergio, ese es un amigo también buenísimo de Pedro García. Está en Estados Unidos. Sergio, te agradecemos que esté con nosotros. Me saluda a los demás de tus hermanos, a Peito y a los demás. Ay, qué bueno. Vamos a orar en este momento por los recuerdos tristes de nuestra vida. Hemos vivido aislamiento. Hemos de orar por los alcohólicos. Hemos de orar por aquellos que están cansados y agobiados, aquellos que están condenados, aquellos que están encarcelados, aquellos que van perdiendo el sentido de la vida, aquellos que están desesperados, aquellos que están desilusionados, en fin, aquellos que luchan por una vida nueva, aquellos que van luchando por un mejor país, por una mejor sociedad. Vamos a orar para que las semillas graves del mal que hay en nuestra cultura se vayan eliminando. El crimen, el aborto, el robo, la explotación, la pornografía, todo tipo de lujuria, pecados sexuales, prácticas sexuales fuera del matrimonio. Oremos por todo eso para que haya vida plena en abundancia para con nosotros. Vamos a concluir nuestro momento de este retiro dándole gracias a Dios. Madeline Bonifacio, Madeline Bonifacio de Cotuí. ¿Dónde estará Madeline también? Ella es nativa de Cotuí. La saludamos porque tarde casi se conectó, pero entró, está ahí. Entonces, vamos ahora en este momento a hacer ese acto penitencial, pidiendo perdón a Dios por la participación nuestra en el pecado. Y vamos a decir: Señor, yo he pecado, yo me arrepiento de haber participado en el pecado, de haber hecho el mal, en muchísimas formas. Por ejemplo, yo le he dicho a algunas personas que le había robado horas de sueños a mi madre. Edilia Marte está unida también a la transmisión. Le quité horas de sueño a mi madre en mi adolescencia. Entonces, acudamos ahora al Padre de la Misericordia, dispuestos a ser perdonados. Que yo he pecado ante ti, Señor. Misericordia, misericordia, Señor, hemos pecado. He cometido la maldad que aborreces. En el juicio tendrás razón. Tú serás infinitamente misericordioso con nosotros, conmigo, al juzgarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Amén. Pidamos a la Santísima Virgen María de las Mercedes que ella interceda por la República Dominicana y por el mundo. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acuérdate, oh piadosa Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu auxilio, haya sido desamparado. Animados con esta confianza en ti, también acudimos, oh Virgen y Madre, y aunque afligidos bajo el peso de nuestros pecados, aunque tristes y afligidos por esta pandemia, tristes y afligidos por los que han fallecido y por los que están contagiados, los enfermos en nuestro país y en el mundo, nos atrevemos a presentarnos ante tu presencia soberana. No menosprecie, oh Madre de Dios, nuestras súplicas. Antes bien, escúchalas y dígnate acogerlas favorablemente. Amén. Querido hermano, hermana, que Dios llene de paz tu casa, bendiga tu vida, tu familia y los tuyos, rica y abundantemente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordarles que mañana, martes santo, estaremos por aquí transmitiendo la celebración de la Eucaristía a las 8 de la mañana. Y en la noche a las 7 nos volvemos a encontrar aquí en este rincón, en este mismo lugar, para seguir con nuestro segundo día de reflexión. Envíenos sus comentarios al número de teléfono 849-354-4486, que es el número de teléfono de la oficina parroquial. Dios le bendiga siempre. Padre Domingo, Edilia desde Cotuí. Está saludada, sí, ya me acuerdo, sí, está saludada, mi querida. Bendiciones rendidas para usted y los suyos. Recordándoles, mañana, si Dios quiere, 8 a.m. de la mañana, la Eucaristía, y a las 7 nos encontramos. Busque también las reflexiones del Padre Domingo Vázquez Morales en YouTube como Reflexionando la Palabra, en Facebook como Domingo Vázquez Morales, o también Reflexionando la Palabra, y ahí va a encontrar muchas publicaciones, el Evangelio, lecturas y oraciones. Agustina Rodríguez desde Puerto Rico se encanta y se conecta y dice: me encanta, bendiciones. Así es, mañana, si Dios lo permite, estaré de vuelta con ustedes en una entrega más del retiro a las 7 de la noche y la Eucaristía a las 8 de la mañana. Continuamos en el espíritu de oración y vida. Vamos a ver si conseguimos una canción y la seguimos ahí escuchando lo que cortamos la transmisión. No se me muevan de ahí, manténgase si quieren un ratito más escuchando esta canción. Ahí canta Alexis Corniel. Señor, quédate, dice la canción de Alexis Corniel. Quédate con nosotros, Señor. Quédate en mi vida, Señor. Permaneces a nuestro lado. No nos abandones, no nos dejes solos.